Recordar no es malo, claro que no. Lo negativo es tratar de vivir caprichosamente eventos de nuestra vida pasada, o sea, vivir de los recuerdos. Estos pueden hacerte sentir autoculpable, sentirte mal contigo mismo. Aleluya. Y entonces de esta manera tú te vas a estar castigando a ti mismo, recordando cosas que duelen. Amén. Así que tratemos de no hacerlo. En esta ocasión, amados en el Señor y amigos, hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, con una reflexión más ahí en sus hogares. Recuerdos dolorosos es el tema que el Señor nos da en esta hora. Recuerdos dolorosos. Así que tratemos nosotros de no estar más trayendo a nuestro presente esos recuerdos que duelen de nuestro pasado. Porque el pasado no puede tener más valor que tu presente hoy. Tengamos en mente eso. ¿Por qué? Porque en tu presente, ahora como hijo, como hija de Dios, me voy a referir a la iglesia de Cristo, ahora está Jesucristo. Y Él mismo te dice, aleluya, fíjense en el Salmo 32:8, te dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Así que miren, no traigamos recuerdos dolorosos a nuestra vida para que no se opaque nuestro presente. No nos pongamos nostálgicos por nada ni por nadie, cuando Cristo nos ha dado la oportunidad de ser felices, amados. Aleluya. Fíjense qué lindo, ¿no? Así que tratemos de vivir de la mejor manera posible, no recordando esos momentos dolorosos de nuestro pasado. Traemos un ejemplo, fíjense en la Biblia, en el libro de San Mateo, en el capítulo 26 y el verso 75, nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Que el Señor nos hable en nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Cuando le sucedió lo que el Señor le había dicho, ¿qué hizo? Él se acordó que el Señor se lo había dicho ya. ¿Y qué pasó? Lloró amargamente. O sea, un ejemplo de esos recuerdos dolorosos de los cuales el Señor nos va a hablar ahora. Fíjense, qué interesante, ¿no? Porque él lloró amargamente por haber negado al Señor. Pero qué lindo. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho que Satanás te ha pedido para zarandearte, para probar tu fe. Pero yo he rogado a mi Padre por ti, le dice el Señor Jesús, ¿verdad? A Pedro, para que tu fe no falle. Y una vez tú vuelto, ve y qué, y confírmalo con tus hermanos. Aleluya. Entonces, el Señor sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor sabía que Pedro iba a llorar amargamente. En esa forma fue probada su fe y su amor por el Señor, porque él lloró por haber negado al Cristo de la gloria, pero se quedó allí llorando amargamente todo el tiempo, sentado y esperando la muerte, ¿verdad que no? Bueno, entonces a eso es lo que vamos. Fíjense, esos recuerdos dolorosos tienen que servir para un bien, para darnos esperanza. A Pedro le sirvió este recuerdo que le dolió el alma, lo que el Señor le había dicho. A él le dolió negar a su maestro. Pero el Señor ya se lo había dicho. La fe de Pedro fue probada en ese momento. Pero le dijo, Señor, una vez pues tú vuelto, ¿verdad? O sea, una vez ya tú te pongas en sí, en tu sentir, en tu pensar y en tu caminar y en tu condición de fe conmigo, pues ve y confirma a tus hermanos. Miren qué lindo. Bueno, lo que pasa es, mis amados y amigos, es que si nosotros traemos recuerdos dolorosos a nuestra vida y no lo sabemos manejar, esos recuerdos nos van a hundir en tremenda depresión, en tremendo llanto amargado, lleno de amargura como a Pedro, y quizás no vamos a ser capaces de salir de eso. Entramos en depresión
y se acabó todo el asunto que Dios hizo con nosotros. Sí, estoy hablando con la iglesia de Cristo. Sí, fíjense, amados, y amigos también, que el recordar los hechos tristes que nos causaron mucho dolor, no podemos dar nosotros el lugar a eso que empañe nuestra vida de hoy, porque ya pasó. Y porque no tiene solución. No podemos viajar al pasado y arreglarlo. Ay, que se hubiera hecho esto, que se lo hubiera hecho de esta forma. Mis hijos tal vez los hubiera creado de diferente forma, fueran un amor conmigo. Tal vez estuviera con mi esposo o con mi esposa si hubiese sido así, así. ¿De qué sirve? Lo hecho está. Y no hay marcha atrás. Lo que te tiene que importar ahora es tu presente con Cristo. Si eres un hijo o hija de Dios. Eso es lo que tú... ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A Pedro, este hecho doloroso, recordar, le sirvió para bien. ¿Sí? Porque él ya estaba en Cristo. Y lo que hizo fue afirmarse más. Se afirmó más su fe porque él lloró amargamente. Le dolió en el corazón haber negado al Señor. Y entonces dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con recuerdos dolorosos? Porque a Pedro le dolió el alma. El recordar que ya el Señor se lo había dicho y él pudo haberlo evitado si él hubiera querido. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios que lo negara. ¿Sí? Era el plan de Dios. Según Pedro, ¿verdad? Pudo haber hecho en la carne, decir, yo, porque le dijo, yo estoy contigo dispuesto hasta morir. Pero Dios no quería que Pedro muriera ahí. Era el plan del Señor. Miren, todos los hechos de nuestra vida están escritos ya. Y lo dice David en uno de los salmos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Entonces, no podemos escapar de los designios de Dios cuando hemos sido llamados con un propósito. Pedro lloró, sí, amargamente, pero después se dio cuenta que si él no hubiese negado al Señor, lo hubieran matado. Y entonces no hubiera podido ir a hacer grandes cosas que el Señor lo mandó a hacer. Y así con todos los mártires de Jesús. Pero nosotros, aunque el pasado nos haya causado un dolor, fíjense, grande, esto debe ser motivo de esperanza. En la esperanza que guardamos nosotros es, les voy a pintar un escenario, a ver si me entienden. El asunto es que vamos a hablar de los que estamos en Cristo, sufriendo. Y hallamos esos días tan largos en ese sufrimiento que quisiéramos, le voy a decir lo que yo sentía en ese momento. Cuando yo tomaba el bus, yo quería que ese bus pasara y siguiera caminando y nunca se detuviera. Yo quería ir ahí metida, perdida en mi dolor. Así era lo que yo sentía, el deseo. Porque estaba perdida en mi dolor, en mi sufrimiento. Y sé que así hay muchos ahorita sin Cristo. Pero una vez vueltos al Señor, miren lo que dice el Señor Jesús a Pedro. Una vez vuelto, sí, confirma a tus hermanos. Entonces, una vez nosotros nos volvamos al Señor, ¿verdad? Pero decir, hermana, ¿por qué está diciendo vueltos al Señor como que nos hayamos ido algún día? Recordemos de dónde venimos. Y que no estamos aquí por gusto. Estamos con un propósito que no lo entienden muchos. Pero ese propósito lo entendemos cuando nos volteamos, nos volvemos al Señor. O sea, reconocemos que en el camino que vamos no es el correcto, es el equivocado, no es el que nos designaron, pues. Y tenemos que retomar el camino correcto. Y una vez vueltos,
vamos a confirmar nuestra fe en el Señor y vamos a testificar con nuestra vida y de nuestra vida de los hechos poderosos que Dios ha hecho. Fíjense qué lindo. Por eso Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y que sobre ti fijaré mis ojos. O sea, no nos podemos esconder de los ojos del Señor. Por eso piénsalo muy bien antes de traer un recuerdo doloroso al día de hoy. Porque quizá la puedes estar pasando muy bien con tu familia, con tus seres queridos y de repente dejas que aquel que le fascina recordarnos nuestro pasado te tire ese dardo a la mente y te haga regresar a vivir un hecho doloroso. Y mira, y vas a sentir el bajón. No solo lo vas a sentir, sino que te lo van a divisar, como decimos. Te lo van a notar los que están contigo, porque tu rostro va a cambiar. Se va a demudar tu rostro. Es que es la realidad. Podemos estar hoy sonrientes, sí, feliz, pero de repente no pudiste evadir el dardo del enemigo y te llevó a un recuerdo doloroso y tu rostro se vino abajo, con tristeza, con ojos llorosos, con melancolía. Sí, eso es lo que sucede. Y le voy a decir algo más que me está dando el Señor ahorita. Fíjense que cuando esos recuerdos dolorosos llegan a nuestra vida, pueden surgir por algunas razones. Yo le voy a mencionar una. Y es que aquí ustedes me darán la razón. Algunos, no todos. Porque fíjense que en nuestro pasado sin Cristo sufrimos de muchas cosas, sentimentalmente hablando, socialmente hablando, económica, financiera y etcétera, etcétera, tantas cosas, y familiares y todo eso. Pero cuando es el asunto sentimental y familiar, no me dejará mentir que cuando escuchábamos aquellas canciones del mundo, esas canciones nos hundían en esos recuerdos dolorosos. Me van a dejar mentir. Y se los estoy hablando porque yo lo viví en experiencia propia. Por eso tengo la libertad y siento del Señor esa autoridad de poder decirlo, confirmarlo y decirlo. Sí. Porque Pablo dice, todo me es permitido o me es lícito, pero no todo me conviene. Es que por eso a los cristianos no nos conviene hacer y escuchar y ver cosas que ya no van en nuestro mundo cristiano. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor quiere hacernos entender que sí, en tu vida sentimental, familiar, social, económica, tú escuchabas determinada música, tú mirabas determinadas cosas y tú hacías determinadas cosas. Si tú las vuelves a practicar estando ya con Cristo, esto te va a traer recuerdos dolorosos y te vas a sumergir en tremenda depresión de la cual quizá no salgas. Y eso es lo que el enemigo quiere con muchos cristianos que miren, no me dejará mentir. Hay muchos que se han ido del camino, tristemente. Y por eso dice, el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Porque al escuchar música mundana, música triste, esa que nos hacía llorar y recordar esos momentos dolorosos de nuestra vida, nos sumerge el enemigo en tremenda depresión y nostalgia. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Así que lo que sucedió en tu pasado no lo puedes comparar con el presente que tienes ahora con Cristo Jesús. Porque hoy estás en una delicia de vida. Sí, no me dejarás mentir. No importa, siempre lo digo, no importa lo que estemos pasando. Aleluya. Gloria a Dios. Es que ahora tenemos una razón para vivir. Y la razón nuestra es nuestro Cristo de la gloria, quien murió en la cruz por mí y por ti. Y nos ha prometido que no es solo esta vida la que tenemos. Sí, nos espera una vida maravillosa por la eternidad si le seguimos creyendo. Así que, ¿por qué vamos a traer a nuestra vida recuerdos dolorosos que nos van a empañar nuestra vida con el Señor?
y nos va a hacer mucho daño, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque miren, nosotros al traer recuerdos dolorosos a nuestra vida, pasan algunas cosas. No avanzamos en nuestra vida ni en nuestros proyectos. Amén. Sí, eso es lo que sucede. Entonces, no borramos lo que ya pasó, no lo perdonamos, no lo olvidamos fácilmente. Y cuando eso sucede es porque todavía nos falta madurar en el Señor, seguir llenándonos de Él, para que nosotros podamos vencer esos dardos que el enemigo nos tira acerca de nuestro pasado. Entonces no podemos comparar este presente precioso con un pasado doloroso. Así de fácil, así de sencillo. Así que, mis amados, recordemos también que Pablo recordaba que él persiguió a la iglesia. Sí, 1 Corintios 15:9, él habla que dice que él es el más pequeño de los apóstoles. Y dice que él no se sentía digno de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia. Él recordaba con dolor ese tiempo que aún cuando estaban matando a Esteban, a ese jovencito, él tenía la ropa de él en sus manos. ¿Ustedes creen que a Pablo no le dolía recordar eso? Pero eso le servía a él de esperanza para llevar ese evangelio a otras personas. Que todo era necesario que sucediera para que él fuera más afirmado en el evangelio de Cristo. Lo que poquito que le faltaba, que el Señor se lo vino a dar camino a Damasco. Y bueno, ya saben todo lo de la vida de Pablo. Así que no traigamos a la mente recuerdos dolorosos, porque a Dios no le agrada eso. Tratemos de vivir una vida santa, en paz con Él y haciendo las cosas que a Él le agradan. Y así vamos a estar siempre bien con el Señor. Ya lo saben, muy bendecidas van a ser nuestras vidas siempre, no solo la nuestra, sino la de nuestra familia. Entonces eso es todo lo que el Señor me ha dado para ustedes acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en sus corazones. Hasta la próxima.